Es momento de arrancar el consultorio de bolsa en este programa Mercado Abierto en Capital Radio. Es momento, por tanto, de saludar como cada lunes a Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Ay, que no lo escuchamos, Alberto. Vamos a intentar... A ver. Ahora sí. Sí. Muy bien. Lo primero de todo, ¿en qué punto estamos? Muy bien. Recogiendo el hilo que dejábamos suelto la semana pasada, yo explicaba que en el mercado todavía no había indicio de suelo. La semana pasada, el lunes, porque luego sucedieron muchas más cosas. Y efectivamente, el lunes todavía no se había producido ninguna circunstancia que nos hiciera adelantar si efectivamente los mínimos que habíamos visto en el mercado iban a ser los de un suelo o si el mercado iba a seguir desplomándose o de seguir cayendo. De manera que en principio lo dejamos ahí. El martes a la mañana se produjo algo muy característico de los suelos y es, podríamos llamar una divergencia entre el momento de mercado, es decir, en cómo se están moviendo los índices y el sentimiento de mercado. Vivíamos una intensificación en la información negativa en todos los ámbitos, se rebajaban crecimientos de España, había avisos por parte de bancos centrales de empeoramiento de la economía. En materia geopolítica nos encontrábamos con una intensificación también del riesgo nuclear y, sin embargo, el mercado realizaba un movimiento alcista tremendamente rápido. Fue a la mañana rapidísimo. Normalmente, lo que quiere decir un movimiento así en una situación tan negativa es que probablemente el mercado ya ha dejado de caer, muy probablemente. Y más probablemente, cuanto más negativo ha sido el sentimiento durante esos días. De manera que, efectivamente, si como habíamos vivido el sentimiento era tremendamente negativo, nos encontrábamos con una sesión contradictoria, como la del martes, lo más probable es que ya podamos dar por hecho que los mínimos ya se han visto. Esos mínimos que veíamos la semana pasada en 11.850 en el DAX. Que podamos volver a ver esa zona 11.850, yo comentaba días atrás, entre los 11.500 y los 11.900, bueno, es probable que se vuelvan a ver. Sin embargo, es muy difícil que se rompan a la baja, porque ahí sucede algo de lógica pura en el mercado. Si ya todo el mundo está bajista, si el mercado cae, quienes ganan, quienes salen ganando, son la mayoría de los inversores, los que están bajistas. Si todo el mundo ha vendido porque está bajista, ¿quién ha comprado? Yo ponía el ejemplo la semana pasada de esos Goldman Sachs que también, comentándolo contigo, me hacía sospechar que podíamos estar cerca de un suelo porque después de estar durante meses manteniendo como objetivo de fin de año el S&P 500 en 4.300 puntos, cuando había llegado a 3.700, perdón, 4.300, cuando había bajado de 3.700, es decir, había bajado 600 puntos de su objetivo de final de año, ya rebajaban ellos el precio objetivo al S&P 500 a final de año a 3.600. Es decir, que todo lo que vende la mayoría de los inversores muy probablemente lo han estado comprando los grandes bancos de inversión como Goldman Sachs. Eso a mí, y lo decía durante el resto de la semana, me hace adelantar que muy probablemente vamos a tener durante las próximas semanas subidas importantes. De manera que ese es el escenario. No ha cambiado nada porque, como han visto durante estos días, el mercado no ha vuelto a mínimos, pero tampoco se ha despegado al alza. Se mantiene en un movimiento aparentemente débil de las tres últimas sesiones, pero sin demasiada fuerza bajista tampoco. Vamos a esperar durante estas próximas sesiones si aguanta esos mínimos o no. Si lo vemos de nuevo en zonas de 11.900 y 11.800 no es ningún problema. Efectivamente, recuerden que previamente, meses antes, ya les explicaba yo aquí, cada vez que había un rebote en el mercado, que en el tiempo, estando como están los índices bajistas, era normal que el DAX volviera a descender y acabará por lo menos como objetivo bajista en zonas de 11.900. Recuperen esos audios porque ahí están, o esos vídeos de YouTube. De manera que habiendo llegado a la zona 11.900, con ese gran sentimiento negativo es muy probable que efectivamente vaya a ser un suelo. Poco más puedo decir porque la semana pasada lo he venido adelantando exactamente igual que ahora.
Con lo cual, quizás lo mejor ya sea pasar a las preguntas de los oyentes. Venga, pues vamos con nombres propios, vamos con títulos. Le voy adelantando algunos nombres. Microsoft va a ser el primero que vamos a analizar esta tarde y entre tanto recuerdo a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros, que es escribiendo a oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos también al 91 283 3333, 91 283 3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Le decía lo de Microsoft porque nos escribe un oyente que nos dice que se ha puesto corto en acciones de la compañía en 231,62. Abre paréntesis y nos dice, un poco tarde, pero con stop loss en 233. Quiere saber qué le parece y si le da algún consejo de stop o take profit. ¿Cómo ve el objetivo en 218? Vale. Los cortos están bien abiertos. Mientras los valores no estén girándose al alza con fuerza, caben los cortos. ¿Por qué? Porque incluso aunque en el mercado europeo hayamos visto mínimos, bueno, no es extraño que, por ejemplo, el Nasdaq, que es un índice tremendamente excesivo, pueda marcar unos nuevos mínimos. Yo ahí no puedo entrar. Yo me refiero sobre todo al mercado europeo y, bueno, no ser unos mínimos especialmente inferiores. E incluso podría suceder que el Nasdaq no marcara nuevos mínimos y, sin embargo, Microsoft sí los marcara. Es muy importante, y de hecho creo que el oyente lo hace muy bien, ir con cada valor, con una estrategia propia para cada valor. Y esos cortos en Microsoft no son una mala posición. Yo sería muy discreto con el objetivo bajista hasta zonas de 222. Si miramos el valor, en el caso de Microsoft, la zona 222 es en el pasado una en la que se ha entretenido en varias ocasiones, a la hora de tanto subir, lo estoy marcando en el gráfico, como retroceder, como hacerlo a la baja. Con lo cual, ese sería mi objetivo bajista, 224, no 222. Y a la hora de buscar un stop, aquí hay un nivel, yo creo que bastante claro, la zona 234, porque es justo el último punto que ha roto la baja el valor en su movimiento bajista. Ahora está en 229. De manera que, bueno, no es una operación que yo crea que vaya a ser o se deba plantear con un gran objetivo bajista por ahora, pero tiene sentido esos cortos en Microsoft. Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a ir con esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes y comentamos los valores por los que nos pregunte. Hola, buenas tardes. Antes que nada, os deseo una feliz semana a los dos. Nada, un poco mis dos valores que tengo en seguimiento, a ver si me puedo actualizar un poco cómo los ve, ¿no? Como os comenté la semana pasada o hace 2 semanas, pues estoy buscando un punto de entrada, tanto en Santander como en Endesa, y que me dijera el analista a ver su opinión. Gracias. Bueno, desearle a este oyente también buena semana y pregunta punto de entrada porque está ahí a la espera en el Santander y en Endesa. Bueno, yo en Santander estaría ya. He explicado estas semanas que si el mercado tiene que rebotar, uno de los sectores que debe hacerlo más es el sector bancario. Históricamente, y esto es muy importante, se ha producido una anomalía enorme durante los últimos meses. Históricamente, cuando los bancos iban a caer, cada vez que se producía una noticia relativa a subida de tipos de interés, ellos mismos aprovechaban para colocarse en la información en tono positivo, para proponerles a ustedes una compra, entre comillas, muy lógica, porque si se subían los tipos de interés, lo normal es que a la banca le beneficiara, con lo cual aprovechaban los bancos para vender títulos a quienes se creían que efectivamente iba a haber una correlación entre las subidas de tipos de interés y los movimientos de la banca. En estas últimas subidas de interés que han sido fortísimas, 75 puntos básicos hemos visto en la última, los bancos no han hecho nada por colocarse en el imaginario del inversor, es decir, proponerse como compra beneficiosa. No lo han hecho. Y más al contrario, si se fijan, hace una semana, el fin de semana pasado, vivíamos con ese, entre comillas, pánico bancario relativo a Credit Suisse. Yo les llevo explicando mucho tiempo que si el sector bancario tiene que funcionar mejor, probablemente también debería generar un sentimiento negativo mayor que los demás sectores para que los inversores vendan sus títulos y los pueda recoger esos Goldman Sachs que ahora le dicen al SP500 que va a caer mucho, cuando hace unos meses lo mandaban a 4.300. Luego, para mí la entrada en Santander es ya. ¿Por qué? Porque así como tampoco podemos saber si cuando se produce una anomalía en el mercado como la del martes pasado, subiendo con noticias muy negativas,
justo ya vamos a ver la subida en ese momento hacia arriba y sin paradas, eso no Sí. lo podemos saber. Tampoco sabemos si el Santander puede tener o no más recorte. Lo lógico es especular con probabilidades. Lo normal es que funcione mejor en el tiempo, con lo cual yo entraría como está y me despreocuparía. En Endesa también hemos explicado por qué el sector eléctrico es el que menos debemos tener en cartera. Y tiene que ver mucho con haberse colocado este sector, todo lo que tiene que ver con la energía, precisamente en el imaginario del inversor, precisamente también por la crisis de Ucrania, los altos precios de la energía y un montón de circunstancias que ustedes conocen bien. Entonces, yo creo que Endesa no es el valor. Sin embargo, si tenemos que plantearnos una entrada en este precio, habría que encontrar una zona de soporte muy importante. La más importante a la que se está dirigiendo Endesa es el nivel 14,50. Esa es la zona donde más probablemente va a tener una parada para rebotar, pero yo sugiero que no se entre. Y también sugiero que, si nos lo ha preguntado días atrás, no necesita mucho más cambio. Los niveles son los mismos, de manera que en principio no hace falta ya más revisar estas estrategias. Se quedan como están y si se cumple esa caída de Endesa hasta zona de 14,50, él verá si quiere entrar. Y en Santander lo mismo. 91 283 33 33, el teléfono al que nos pueden llamar si quieren intervenir, como ha hecho, por ejemplo, Jesús de Bilbao. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Mi pregunta era para entrar en BBVA, Santander ya le he oído, en BBVA y en Telefónica, a ver qué precios vería bueno para entrar. Muy bien, gracias, Jesús. Buenas tardes. Sí. Bueno, en el BBVA otro tanto de lo mismo, con lo que hemos comentado con el Santander, con la diferencia de que el BBV tiene un diferencial muy positivo desde los mínimos que marcó con aquello del coronavirus. Es decir, ha subido un porcentaje mayor. Eso normalmente en el tiempo se tiende a compensar, ¿de acuerdo? Es decir, yo ahora mismo al BBV, entre el Santander y el BBV, elegiría el Santander. Pero estamos en la misma circunstancia que el Santander. Si los bancos tienen que subir, no tiene demasiado sentido el preocuparnos de cuál es el punto exacto. Yo creo que tal cual está. Y aquí sí que, bueno, en los dos, bueno, Santander era para comprar antes, no tiene sentido hablar todavía de stops. Pero en el caso del BBV, el stop tendría que estar en zonas de 4,35. Y estaríamos hablando de un stop muy amplio porque se trataría de un movimiento importante al alza. El caso de Telefónica. A ver, Telefónica rompió además con mucha facilidad, una zona de soporte que yo venía comentando durante los últimos meses, que era importante que respetara, la zona 3,90. Se dirigió con mucha velocidad a 3,35. No está dibujando nada parecido a un suelo. Pero podría ser que efectivamente, como esa zona en la que está ya muy cerquita, estamos hablando de los 5,25 o cosas así, pues pueda ser un soporte, incluso donde está ahora cotizando también hay una zona de probable apoyo, porque es soporte, pues es lógico que pueda tener ahora rebotes. Ahora bien, en valores que estén funcionando peor, no es lo mejor buscar operaciones compradoras. Yo lo digo porque Jesús, que es un oyente desde hace muchos años, porque nos ha llamado desde hace mucho tiempo, suele tender, y eso está bien, a valores clásicos. Pero dentro de los valores clásicos es importante buscar los que mejor lo están haciendo. Si miramos una comparación entre los dos por los que ha preguntado, BBV y Telefónica, verá que el BBV está muchísimo mejor. En los últimos meses no ha marcado nuevos mínimos en la caída, más bien al contrario, ha realizado lo que se suele decir mínimos crecientes. Estamos hablando de que marcó un suelo o un teórico suelo en julio de 2022 y desde entonces los nuevos mínimos han sido crecientes. Eso es indicio claro de que el valor está mucho mejor que Telefónica, que no ha tenido esta situación. Vamos, si le parece, Alberto, con un correo electrónico que nos envía Santiago y pregunta por los siguientes valores. Uno, le doy el ticker por si le sirve para localizarlo rápido. AFX es Carceis en el mercado alemán. Y el otro también es del mercado alemán, que es Adidas. Pide un análisis, no nos dice si está dentro, si no, si está interesado en comprar, si se quiere poner corto. Le explicamos cómo están ambos técnicamente. Carceis se ha apoyado en una zona que en el pasado ha sido de soporte y muy importante. Eso está bien. Llegar a un soporte, yo siempre suelo comentar. Cuando los índices y los valores llegan a soportes con un sentimiento muy negativo, lo normal es que reboten. Pero, a ver,
este rebote que está realizando ahora mismo o que ha iniciado durante los últimos días, pues es probable que le pueda llevar hasta niveles de 125, 124. Esa es la zona de resistencia. Sin embargo, no tiene mucho más. La tendencia sigue siendo bajista desde que marcó máximos por finales de 2021, en septiembre, marcaba máximos, y de hecho se ha adelantado al DAX. Cuando un valor a la hora de realizar máximos se adelanta en su índice de referencia, es decir, cae más, ha empezado a caer antes, yo no creo que sea un valor en el que haya que estar. Pero bueno, para un rebote durante estos días es posible. Y en el caso de Adidas... Sí. Hoy ha cerrado a 114,78. Adidas ha recortado un 0,67%. A ver qué tal está. Días atrás nos preguntaron por ella y explicábamos que, hombre, que el valor no está bien, está muy bajista. Para que vean, y aunque parezca exagerado, tiene una estructura bajista en las últimas semanas muy similar a la que hemos visto en valores como Grifols. Claro, Grifols es el exceso puro, con lo cual el porcentaje de caída es muy superior. Sin embargo, es una ruptura de soporte, voy a limpiar aquí porque está lleno de líneas, una ruptura de soporte muy clara. Se ve claro cómo en el pasado el nivel 163 ha frenado caídas y además de manera muy recurrente, también lo había hecho previamente con las subidas, y lo normal es que una vez que lo rompe a la baja, como lo ha hecho durante las últimas semanas, el valor tiende a caer. Hay que tener mucho cuidado con estar pendiente de un valor y el valor romper soportes y seguir pendientes de él, salvo que especulemos en el lado bajista. Bueno, para una operación en el lado corto con un stop en niveles de 129 sirve, y con un objetivo bajista, bueno, ahora durante estos días es probable que vaya parando en zonas de 109, 110, pero no es un valor en el que haya que estar. No busquen ni siquiera para rebotes del mercado en general, esos que justo han funcionado peor. Vamos con un correo. Hay un oyente de Madrid que nos plantea lo siguiente. Dice que tiene 3 posiciones iguales compradas en Santander, que lo vamos a saltar porque ya lo ha analizado, Acciona y CH Robinson en el Nasdaq en Estados Unidos. CHRW sería el ticker de este último. Desde el viernes. Dice, tengo claro que a mi parecer largos es el lado bueno para las próximas semanas, pero podría darme stops y si alguna de estas posiciones no le parece correcta. Vamos a centrarnos en Acciona y en la del Nasdaq, en CH Robinson. Cuando tenemos recortes en el mercado en general, es normal que hasta los valores muy alcistas, como es Acciona, tengan su recorte. En el caso de este valor de Acciona, incluso todavía se le puede dar margen, o se le podría dar margen sin problemas a niveles de 169. Esa es una zona que en el pasado ha servido de resistencia, también de soporte. Gráficamente es bastante limpio el gráfico, es decir, te deja muy claro por qué esas zonas de soporte y resistencia tienen sentido a la hora de preparar estrategias. Y la zona 169 es muy clara, con lo cual se puede estar con ese stop. CH Robinson. Sí. A ver, es un valor de largo plazo muy alcista, pero tiene un inconveniente enorme. Es un valor muy lento en los movimientos de largo plazo y muy volátil en los movimientos de corto plazo. ¿Cómo se come eso? Pues se come con grandes zigzags en los que a la larga no hay un grandísimo desplazamiento, pero todo el movimiento que se realiza en ese bajo desplazamiento neto en el tiempo, ese movimiento se produce con grandísimo nerviosismo. Yo no recomiendo estar en este tipo de valores, es súper nervioso. Pero si lo quiere hacer, el stop tendría que estar en 90, está ahora mismo cotizando el valor en 94,47 y ahí se puede estar. No es un valor para tener en cartera, es muy difícil. Y además, tengan en cuenta un detalle de este tipo de valores. Psicológicamente son exasperantes. O sea, te hacen perder la paciencia. Porque cuando ya creías que tenías un beneficio, vuelven de nuevo a la baja. Caen menos que en la anterior ocasión, pero igual te han robado tranquilamente un 15% de tu beneficio y vuelta otra vez de nuevo a esperar a que vuelva a máximos y vuelta otra vez de nuevo a esperar a que no te baje de tu compra. Yo estos valores no estaría. Vamos con más cuestiones. Escuchamos este mensaje de otro de nuestros oyentes, Alberto. Hola, buenas tardes. Tenía una consulta para el señor Iturralde.
quería preguntarle si ve opciones de abrir posiciones cortas en estos dos valores del mercado de Nueva York. El primero sería Duke Energy, ticker DUK, con un objetivo bajista en torno a los $78. Y el siguiente sería Pinnacle West, ticker PNW, con un objetivo bajista en torno a los 51. Quisiera saber su opinión y también su valoración sobre los objetivos y stops. Gracias. Bueno, pues tiene la estrategia diseñada y lo que quiere es que le eche un vistazo para ver si valida lo que piensa de estas dos compañías. Duke Energy, DUK, nos decía, no sé si lo tiene. Sí, las ¿no? tengo las dos, sí. Vale, fenomenal. A ver, es un valor que efectivamente ha tenido un descenso súper rápido, muy vertical. Sin embargo, si miramos el gráfico, probablemente se está acercando a una zona de soporte. Quizás gráficamente no es la más importante gráficamente está muy por debajo, hablaríamos de niveles de 64, además es terrible lo importante que es, pero la siguiente es justo a la que se está acercando el valor, pero además como un puñal, 86,80, está ahora mismo en 89. La ruptura a la baja ha sido tan veloz que no debe extrañar que efectivamente en esa zona frene la caída temporalmente, o incluso que lo haga ya, porque se está en esa zona, 86,80, no es una zona, una línea pura y dura en la que dices, bueno, este soporte, esta línea horizontal es, este es justo el soporte. No. Es una zona además muy, muy enrevesada en la que hay varios soportes y varias resistencias. He trazado dos para que se vean los dos, los más importantes. Luego, yo ya no estaría corto. Estaría más pendiente de buscar a ver dónde voy a salir y yo ahí la salida la realizaría, pues si supera, por ejemplo, niveles de 91, pues igual saldría. No porque vaya a rebotar mucho, sino porque después del 91 se te va directo a zonas de 93,40 y ya eso es mucho recorrido. Pues pero ya no estaría corto.